Buenas noches, hermanos. Saludo para todos los hermanos en la fe. Saludo para todos aquellos que creen en Dios, que creen en Jesús, que creen en el sacrificio de Jesús, por sus pecados, por nuestros pecados, que Jesús es el Salvador de este mundo, que Dios el Padre ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, como dice la palabra de Dios o de Elohim. Y qué bueno que podamos meditar cada día en la palabra de Dios y que seamos hombres y mujeres de fe, seamos hombres y mujeres de esperanza, para que Dios el Padre se manifieste a través de su Hijo amado, quien hoy intercede en los cielos por cada uno de nosotros, y que nos esté fortaleciéndonos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de mucha oscuridad y de mucha confusión que está sucediendo en el mundo entero. Así que quiero hacer una oración por todos los hermanos y por todos aquellos hombres y mujeres de este mundo que tienen fe, que tienen esperanza, que tienen el anhelo en su corazón de volverse a Dios a través de Jesucristo, porque dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El único camino para llegar a Dios es nada más y nada menos que es Jesucristo. El camino para llegar a Dios no son las religiones de los evangélicos, no son las religiones de los testigos de Jehová, no son las religiones de los mormones, sino que el llegar a Dios el Padre es nada más y nada menos que a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino para toda la humanidad, para todo aquel que anhele en su corazón recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Le puede recibir. No importa si es grande, si es pequeño, si es blanco, si es del otro color, si es de un partido o del otro partido. Lo más importante es que verdaderamente tengamos esa fe y esa confianza y esa esperanza, que si tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos a Dios. Y si tenemos a Dios, tenemos a Jesús. Pero primeramente tenemos que tener a Jesús, porque Él es el camino al Padre, dice la palabra. Y hablemos, voy a hacer una oración por todo, como les había dicho. Bendito Padre Celestial, en esta noche quiero darte gracias por la vida de mis hermanos en todo el mundo. Quiero rogarte para que tú les estés bendiciendo. Quiero rogarte por aquellos que todavía no te han recibido como su Señor y su Salvador. Te quiero rogar también por aquellos hermanos que quizás se han apartado de tu camino, que quizás han ido por otros caminos, quizás están siguiendo otras cosas y no están siguiendo tu camino. Quiero rogarte por esos hermanos para que se vuelvan a ti de todo corazón, en el nombre de tu Hijo amado, Padre Celestial. Bendice a aquellos que están enfermos, a aquellos que están en las cárceles, a aquellos que están en los hospitales, a aquellos que están tristes, a aquellos que están aburridos, a aquellos que tienen problemas en su familia, a aquellos que tienen problemas de salud, a aquellos que tienen problemas emocionales, a aquellos que tienen problemas de trabajo, de tantas cosas que se pueden presentar delante de la vida del ser humano como un obstáculo. Te ruego de que tú, el Dios de toda gracia y de toda misericordia, tú te reveles a cada una de sus vidas, de nuestras vidas, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, porque tu Hijo descendió del cielo para darnos a nosotros esperanza, y una esperanza que no avergüenza, una esperanza que nos fortalece, una esperanza que nos hace diferente, una esperanza que nos da una luz en medio de la oscuridad.
Gracias por tu palabra y que tu palabra sea la luz de este mundo, que tu palabra sea la esperanza para un mundo sin esperanza, que tu palabra sea con poder y la unción de tu Espíritu Santo para que toda alma que en ti crea, que en Yeshua, en tu Hijo Jesús crean, sean salvos y no sean condenados, sino que sean salvos y pasen de muerte espiritual a vida espiritual. Gracias por tu palabra y te ruego que al abrir tu palabra tú nos des fortaleza y que nos ayudes a orientarnos de cómo estamos caminando en este mundo, que no seamos engañados por la idolatría, que no seamos engañados por las obras de Satanás y de las huestes espirituales, las cuales nosotros no vemos, pero sabemos que ahí están, que existen y que están buscando torcer tu palabra, pero que tu palabra es viva y eficaz y que tiene poder para redarguir, para corregir, para instruir, para que todo varón y mujer sea fundamentado en tu verdad, no en la verdad del hombre, sino que en tu verdad. Gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Así que bueno, hermanos, quería compartir con ustedes, no solamente con los hermanos en la fe, sino quiero compartir también con aquellos que quizás son católicos y que tienen creencias en cuanto a la adoración de las imágenes de palo, las imágenes de yeso, las imágenes de chapa, las imágenes de oros y cadenitas y todas esas cosas que vemos que en la palabra de Dios Dios reprueba todas esas cosas. Yo sin ánimo de criticar a nadie, porque esto no se trata de criticar a nadie, sino que se trata de que Dios a través de su palabra nos oriente en que en realidad nosotros estamos creyendo y que si lo que nosotros estamos creyendo no nos guían por el camino de Dios o fuera del camino de Dios. Entonces tenemos que o seguir a Dios o seguir el camino de los consejos de los hombres. Acá no se trata de seguir el consejo de Luis, no se trata de seguir el consejo de los hombres, no se trata de seguir el consejo de las religiones, sino que se trata de seguir el consejo de Dios a través de Jesucristo. Y quería compartir un poco sobre la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría en la Biblia, Dios reprueba la idolatría, Dios reprende la idolatría, Dios dice que la idolatría es un pecado de abominación, de rechazo por Dios. Dios rechaza la idolatría, y la idolatría es la adoración a otros dioses. ¿Cuáles son esos otros dioses? Esos otros dioses pueden ser la Pachamama, esos otros dioses pueden ser San Fulano, San Sultano, San cualquier, póngale en el nombre que ustedes quieran ponerle, la adoración al sol, la adoración a la luna, la adoración a los astros, también idolatría es el creer en el horóscopo. Muchas veces vemos en las radios y en las televisiones el horóscopo y todas esas cosas. Vemos también en otras religiones que enseñan que tenemos que tomar un vaso de agua, que tenemos que tocar un manto, que tenemos que tener un paquete de sal o un puñado de sal, o que tenemos que para cortar una tormenta tenemos que usar un hacha. Bueno, en fin, montones de cosas las cuales le estoy nombrando que son idolatría, que Dios reprueba todas esas cosas, que todos los que siguen por ese camino de idolatría, por ese camino de ignorancia, porque quizás nunca nadie les haya enseñado, ni tampoco nunca nadie les haya dicho, bueno, miren, aquí en la palabra de Dios dice tal cosa. Y bueno, yo quiero compartir estos versículos con ustedes para que realmente podamos ver que Dios no le agrada esas cosas.
que Dios no va a estar con nosotros si nosotros seguimos ese camino de ignorancia y de idolatría. Ignorancia es mientras nosotros no sabemos la verdad, pero cuando sabemos la verdad dejamos de ser ignorantes, ya ahí pasamos a ser consciente de que si la palabra dice que no debemos postrarnos delante de un cuadro, que no debemos de postrarnos delante de un palo, que no debemos de postrarnos delante de una piedra, que no debemos postrarnos delante de un hombre, que no debemos de postrarnos delante de un pastor, que no debemos postrarnos delante de un papa o de un cura, no debemos postrarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que eso es idolatría. Hay un solo Dios, un Dios y un mediador. Dios Padre y el mediador es Jesucristo. Y el mediador, ¿por qué Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres? Porque Jesucristo, el Hijo, fue el que dio su vida en la cruz del Calvario por vos y por mí, por todos nosotros. Y dice que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Pero ¿quién resucitó a Jesucristo de entre los muertos? Dios el Padre. Dios el Padre resucitó a su Hijo para que todo aquel que en el Hijo crea sea resucitado en el tiempo del fin. Porque así como Dios el Padre resucitó a Jesucristo de entre los muertos, también Dios el Padre nos resucitará a nosotros a través de su Hijo, nos resucitará en el final de los tiempos. Dice la palabra que todos aquellos, los muertos en Cristo, resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos resucitados, seremos arrebatados en las nubes con Jesucristo para gloria de Dios Padre y de su Hijo amado. Así que bueno, leamos unos versículos ahí que habla sobre la idolatría, lo que le estaba queriendo explicar, que es la idolatría. Y dice el apóstol Juan, San Juan apóstol, el apóstol de Dios, quien nos ha dejado marcado en la palabra de Dios, mensaje de Dios a través del apóstol Juan. Y dice en Juan dice así en Juan capítulo 5, versículo 21. Dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Ahí el apóstol Juan nos dice a nosotros que ya tenemos a Dios y a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, Dios el Padre, y a Jesucristo como nuestro hermano mayor, diríamos así, porque es así, es nuestro hermano mayor. Dice el apóstol Juan: hijitos, guardaos de los ídolos. No hagamos a Luis de un ídolo, no hagamos a un pastor de un ídolo, no hagamos de una estatua un ídolo, no hagamos de un cuadro un ídolo, no hagamos de los curas ídolos, sino que realmente no hagamos la diferencia entre la idolatría, entre un palo o un cuadro, lo que sea, que sepamos y que entendamos de que Dios no le agrada esas cosas. Un palo no tiene vida, un cuadro no tiene vida, un palo no puede caminar, una estatua no puede caminar, una estatua no habla, una estatua por dentro no le corre sangre, no oye, no habla, no tiene sensibilidad, no tiene conciencia, no camina. Tiene que ser levantada por un hombre para que esa estatua pueda ser movida de un lado para el otro. Esas imágenes no pueden hacer nada por nosotros, pero sí Dios el Padre, a través de Jesucristo, sí puede hacer grandes cosas por nosotros, si nosotros realmente creemos de que Dios puede
a través de su Hijo hacer grandes cosas en nuestras vidas. Nos puede sacar del alcohol, nos puede sacar de las drogas, nos puede sacar de infinidad de cosas las cuales manchan nuestras vidas sobre este mundo, porque tristemente vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser hombres y mujeres consagrados para Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo, y tenemos que creer de que Él puede hacer mayores cosas que lo que puede hacer una imagen de piedra, o una imagen de oro, o una imagen de plata, o una imagen de palo. No puede hacer nada. Una imagen de palo tristemente no puede hacer nada, porque no habla, no tiene sensibilidad. Y después dice en el libro de Levítico, creo que es Levítico 5, 5:26, perdón, Levítico 26, dice así, versículo 1: no haréis para vosotros ídolos, no haréis para vosotros ídolos. Anda, echarte. No haréis para vosotros ídolo, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y ahí dice, mis hermanos y aquellos que quizás son católicos también, o tienen otras creencias, dice la palabra de Dios que no tenemos que levantarnos imágenes. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Dios prohíbe la idolatría. Dios prohíbe el que nos hagamos de una imagen. Dios prohíbe que nos postremos delante de un palo. Dios prohíbe que nos postremos delante de los muertos, porque muchas veces tristemente vemos en el catolicismo que adoran a la Virgen María, que adoran a San Fulano y a San Sultano, y fueron gente común y corriente, como cualquiera de nosotros que somos hoy, y esas personas tristemente se postran delante de esos fulanos y de esas personas que una vez estuvieron vivas sobre esta tierra y hoy están muertas, y estas personas que hoy están vivos se postran delante de esas personas que ya están muertas, que lo único que hicieron de esas personas fueron imágenes, y que Dios prohíbe que nosotros nos postremos delante de esas imágenes. Así que bueno, quería decirle a todos los que tienen creencia en las imágenes, que pueden consultar conmigo, que pueden mandarme mensaje a través de YouTube. Yo les voy a contestar sin ánimo de criticar a nadie, porque no es la idea mía de criticar a nadie, sino que lo que anhelo en mi corazón, como dice la palabra de Dios, es predicar la palabra de Dios, y que conozcamos lo que la palabra de Dios aprueba y lo que la palabra de Dios desaprueba. Y si realmente nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer. Y si somos hijos de Dios, tenemos que rechazar lo que la palabra de Dios dice que tenemos que rechazar. Entonces, no podemos servir a dos dioses. Tenemos que servir a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesús, el autor de la vida, el que dio su vida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. No tenemos que postrarnos delante de los hombres, no tenemos que postrarnos delante de un árbol, no tenemos que postrarnos delante de una piedra pintada,
No tenemos que postrarnos delante de una virgen, no tenemos que postrarnos delante de un ídolo, sino que realmente y únicamente tenemos que postrarnos delante de Dios el Padre a través de Jesucristo. Jesucristo no está en una cruz, Jesucristo no está en un sepulcro, Jesucristo resucitó, como dice la palabra, al tercer día, y dice la palabra de Dios que ascendió a los cielos, y dice su palabra, la palabra de Dios, dice que Él fue a preparar morada para nosotros, para que nosotros que creemos, para que nosotros que guardamos los mandamientos de Dios a través de Jesucristo, para nosotros que hemos sido salvos por Jesucristo, porque hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, nosotros tenemos una gran esperanza, y esa esperanza tenemos que compartirla con otros que no conocen el mensaje de Dios, compartirla con aquellos que quizás no entienden que Dios está en contra de la idolatría. Tenemos que decirle a la gente que no es el anhelo de nosotros de criticar a nadie, sino que es el anhelo de nosotros es revelar la verdad de Dios para que el enemigo no les mienta, porque tristemente el enemigo les ha mentido. Le voy a decir, a muchas personas les ha mentido que siguiendo la idolatría, la adoración a las estatuas, a las imágenes, a los palos, a los papas, a los curas, a una parroquia, lo que sea, creen que ellos van a ser salvos, y es mentira. Satanás les ha mentido. Satanás les ha mentido a los evangélicos, Satanás les ha mentido a los católicos, Satanás les ha mentido a los testigos de Jehová, Satanás le ha mentido a los mormones, Satanás le ha mentido y le sigue mintiendo a este mundo que van a ser salvos por los méritos humanos y que van a ser salvos porque pagaron tanta X plata, y porque van a ser salvos porque creen en el pastor, o porque creen en la imagen de fulano, o porque creen en el cura sultano. Y no es así. La palabra de Dios no dice que vamos a ser salvos de la condenación de este mundo por nuestros méritos humanos y por nuestros esfuerzos humanos y por todo lo que nosotros creamos que vamos a ser salvos. No es así. La salvación es nada más y nada menos que a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino para la salvación de todo aquel que cree en Jesucristo, y el que cree en Jesucristo y recibe a Jesucristo es salvo y va a tener a Dios el Padre. Pero el que no tenga a Jesucristo no tiene a Dios el Padre. Y el que no crea en la verdad de Jesucristo, ¿cómo puede creer en la verdad de Dios? Porque Dios sometió todas las cosas bajo la autoridad y el señorío de Jesucristo, para que todos doblen su rodilla delante de Jesucristo para gloria de Dios Padre. Todos tenemos que doblar nuestra rodilla y doblar nuestro ego y nuestra ignorancia, doblarnos delante de Dios Todopoderoso a través de Jesucristo, para que Dios el Padre perdone nuestros pecados y nuestras iniquidades a través de Jesucristo, porque Jesucristo pagó ese alto precio por nuestras vidas, para que nosotros no vivamos en la ignorancia. Si queremos saber lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, tenemos que leer la Biblia, tenemos que agarrar un cuaderno o una cuadernola, como tengo yo acá, que tengo una cuadernola, y yo leo la Biblia, y a través de lo que yo leo en la Biblia, yo lo anoto en un cuaderno o en una cuadernola, y digo, esto Dios quiere y esto Dios no quiere. Entonces tenemos que entender de que Dios es como un Padre misericordioso de esta humanidad, haciéndonos abrir nuestros ojos espirituales y diciéndonos, ese camino por el que tú vas es un camino de ignorancia y de oscuridad. Y tenemos que decir, bueno, Señor, enséñame
cuál es el buen camino de luz y cuál es el mal camino de oscuridad. Y la única forma es estudiando la Biblia. La palabra de Dios es como una linterna en la oscuridad de este mundo. La palabra de Dios es como un farol de esos que están cerca de los puertos, que alumbra, que gira en la vuelta y cada cierto segundo ilumina para que cuando vengan los barcos a entrar en los puertos pueda ver el camino correcto por donde tiene que entrar, para que no tenga ningún percance en el camino cuando va a entrar a un puerto. Así es la palabra de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios para nuestra vida es como ese faro en un puerto. Es como una casa con una luz que alumbra en una noche oscura. Y si nosotros no tenemos la palabra de Dios que Dios nos dejó a través de su Hijo Jesucristo, si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, vamos a andar a oscura, y la luz de la palabra de Dios no nos va a dar sabiduría, entendimiento y discernimiento, porque nosotros la ignoramos, porque no la conocemos, porque no la entendemos, porque no meditamos en ella, porque no indagamos, porque no investigamos lo que sí está bien y lo que está mal, Así que bueno, hermanos, y todos aquellos que quizás tengan otras creencias y, y quieran saber que realmente Dios, qué es lo que quiere Dios y qué es lo que no quiere Dios, leamos la Biblia, porque Dios el Padre dio toda autoridad al Hijo, a Jesucristo, y aquí vemos palabra de Dios, palabra del Hijo y palabra de los apóstoles de Dios, de los siervos de Dios, de aquellos períodos que quedaron escritas acá, para que nosotros hoy tengamos una luz en medio de tanta oscuridad en este mundo. La palabra de Dios hace la diferencia en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Dice que los santos hombres de Dios predicaron la palabra de Dios y escribieron la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios inspiró a hombres y mujeres para que hoy nosotros tengamos el mensaje de esperanza. Tú que no tienes esperanza, tú que no tienes ya nada que perder, quiero decirte, Jesús es el camino. Él es el camino de esperanza. La esperanza no está en los evangélicos, la esperanza no está en las religiones, la esperanza está nada más y nada menos que en Jesucristo, en un Cristo resucitado, no en un Cristo crucificado. En un Cristo crucificado es un Cristo en derrota, y nuestro Cristo, Cristo Jesús, Yeshua, resucitó, y no es un Cristo derrotado, es un Cristo poderoso, es un hermano poderoso, es nuestro Salvador, y Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres tener un camino? ¿Quieres tener vida? ¿Quieres tener esperanza? Jesucristo es la esperanza para un mundo en total caos. Jesucristo es la esperanza para un mundo en caos. Él es la estabilidad para cada uno de nosotros. Así que bueno, hermanos, y para todos aquellos que llegue este video, quiero decirle, la esperanza está en Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bendiciones para todos y un buen descanso.